Queremos simplificar los radicales dados. Aquí tenemos la raíz cuadrada de 64, la raíz cúbica de 64 y la cuarta raíz de 64. Un radical no se considera simplificado si el número debajo de la raíz cuadrada llamó a radicanda tiene efectores de la raíz. ¿Dónde está el índice de la radical? Para la raíz cuadrada de 64 nuestro índice es 2, por lo tanto buscamos factores cuadrados perfectos de 64. Para la raíz cúbica de 64, desde que el índice es 3, estamos buscando factores cubiertos perfectos de 64, y luego para la cuarta raíz de 64, estamos buscando factores de cuarta raíz de 64. Así que si comenzamos con la raíz cuadrada de 64, desde 64 exaciemens un cuadrado perfecto podemos escribir esto como la raíz cuadrada de 8 por 8 mostrando que 64 exaciemens un cuadrado perfecto. Así que siempre estamos simplificando una raíz cuadrada y tenemos dos factores iguales. Esto se simplificará a uno de los factores cuadrados perfectos, así en este caso 8. La raíz cuadrada de 64 igual 8 porque 8 cuadrados igual 64, pero también quiero ir por un camino más general para simplificar los radicales. Escribir la factorización principal de la radicanda puede ser muy útil cuando se simplifican los radicales. Así vamos adelante y escriba la factorización primera del 64 haciendo un árbol de factorización primario. So 64 es igual a 2 por 32 donde 2 exaciemens prime. 32 puede escribirse como 4 por 8. 4 puede escribirse como 2 por 2, ambos primeros. 8 es igual a 2 por 4, 2 exaciemens prime y 4 es igual a 2 por 2, ambos prime. Volviendo a nuestro primer ejemplo, podríamos escribir esa raíz cuadrada de 64 como la raíz cuadrada de 1, 2, 3, 4, 5, 6 factores de 2. Y de nuevo, cada vez tenemos dos factores iguales que tenemos un factor cuadrado perfecto. Así que aquí hay 2, aquí hay 2 y aquí hay 2. Entonces, cuando tomamos la raíz cuadrada de esto, así que simplifique a un factor de 2 de este grupo, un factor de 2 de este grupo, y un factor de 2 de este grupo, y 2 por 2 por 2 es igual a 8. Otra manera de obtener la raíz cuadrada de 64. Ahora aunque esto no pueda ser necesario cuando simplifique la raíz cuadrada de 64, podemos encontrarla muy útil en estos dos próximos ejemplos. Para simplificar la raíz de cubos de 64 estamos buscando factores de cubos perfectos de 64, y utilicemos la factorización primera de 64 para hacer esto. Escribiremos esto como la raíz cúbica de 6 factores de 2. Y porque estamos buscando factores de cubo perfectos, ahora circularemos grupos de 3 factores iguales, por lo que hay un factor de cubo perfecto de 64, y aquí hay un factor de cubo perfecto de 64. Y ahora, cada vez que tenemos 3 factores iguales, simplificará a solo uno de los factores. Entonces, la raíz cúbica de 2 por 2 por 2, que es 8, es igual a 2. Otra vez, aviso un factor de cada grupo, y luego lo mismo para la raíz cúbica de este grupo, tendríamos un factor de 2 y 2 por 2 es igual a 4. La razón de que la raíz cúbica de 64 exaciemens igual a 4 es porque 4 cubado igual 64. Y ahora utilizaremos la misma técnica para simplificar la cuarta raíz de 64. Así que utilizaremos la factorización primera de 64. Que es 6 factores de 2, pero ahora porque estamos buscando cuarta raíz de 64 circularemos grupos de 4. Aviso como tenemos algunas restas aquí, así que la cuarta raíz de este grupo de 2 sería igual 2. Luego aviso como tenemos algunas restas para tener la cuarta raíz de 2 por 2, que es igual a 4. Así que la cuarta raíz de 64 exaciemens igual a 2x la cuarta raíz de 4. Así que, con esperanza de estos ejemplos, puedes ver cómo escribir nuestra primera factorización de radicanda puede ser útil cuando se simplifican los radicales con diferentes índices. Miraremos algunos más ejemplos en los próximos videos.